Buenas tardes, me presento, mi nombre es Fernando Tarazona y el día de hoy les vengo a hablar del estándar IEE 802.16, más conocido como WiMAX. ¿Qué es WiMAX? WiMAX se puede traducir de sus siglas, que es la Interoperabilidad Mundial de Acceso por Microondas. Esta es una forma novedosa de transmitir los datos usando microondas de radio. Esta tecnología es usada comúnmente para internet inalámbrico de banda ancha. Y todo esto dependiendo del área geográfica en el que se encuentre, ya que va a abarcar coberturas muy grandes. Esta es una tecnología bastante similar a la del Wi-Fi, pero con la diferencia es que el Wi-Fi se basa en redes pequeñas, en redes locales, obteniendo el servicio a través del cable. Sin embargo, WiMAX obtiene el servicio de manera completamente inalámbrica y la cobertura es mucho más grande. Por ejemplo, si ya que estamos en Colombia y Claro nos ofrece el servicio de WiMAX, nosotros podríamos desplazarnos por toda Colombia con una conexión a Internet, pero necesitaríamos un dispositivo WiMAX. Este dispositivo se conoce como CPE. Con eso podríamos desplazarnos por toda Colombia y tendríamos una conexión activa. Tenemos un ejemplo. Entonces, WiMAX, al igual que las torres de radio, necesita una estación base, como podemos ver en la figura, o una torre para emitir la señal, en este caso, pues una señal de radiofrecuencia, que emite la señal en ondas de microondas de radio, perdón. En este caso serán, sí, señales de microondas. La estación base o torre WiMAX puede cubrir con una antena de 30 kilómetros a la redonda. Esto es variable, puede ser entre 30, 50, el mínimo son 8 y el máximo son 70 kilómetros cuadrados que puede cubrir una red WiMAX. Cualquier dispositivo que use una conexión inalámbrica, como los computadores, un portátil, una tablet, cualquier dispositivo que se pueda conectar a la red, si es que está, pues obviamente dentro de la cobertura de la torre y dispone de su receptor WiMAX, tendría una conexión estable dentro de toda la cobertura en la que se encuentre. Las aplicaciones. En cuanto a aplicaciones, tenemos, en este caso para WiMAX, tenemos muchas. Una es la conectividad de banda ancha móvil, que este estándar se conoce como el IEE 800.16e, que es a través de las ciudades y los países por medio de una variedad de dispositivos. Tenemos también que se puede proporcionar datos de telecomunicaciones como voz IP y servicios de IPT, o conocido más como triple play. Tenemos también todo lo que es referente, por ejemplo, al acceso de banda ancha residencial y SOHO, que esto hace referencia a todo lo que son las oficinas pequeñas y las oficinas en casa. Otra de las aplicaciones es que al tener un internet de cobertura tan grande y una velocidad bastante alta, se pueden tener servicios de multimedia, como podrían ser las videoconferencias, los juegos en línea o, como ya he dicho, el servicio de triple play. Al tener un rango tan alto, se puede cubrir zonas rurales en, en un rango amplio, dependiendo también de la disposición geográfica. Se puede realizar también interconexión entre las infraestructuras de telecomunicaciones, ya sea, por ejemplo, con los puestos de trabajo móvil y en el entorno laboral en el que se encuentre. En este caso, en la figura podemos ver el alcance que tienen las torres WiMAX, ya sea en una ciudad, en una zona urbana, un casco urbano o ya sea una zona rural. También tenemos el PMP, que es de multipunto a punto, o punto a multipunto, y podemos ver el hub y la distribución que hay hacia los receptores. En la siguiente imagen podemos ver cómo sería el uso de las aplicaciones. Tenemos nuestra torre, que distribuye toda la señal que viaja con uno de los receptores de WiMAX, o como ya había dicho, los CPE. Como podemos ver, una de las aplicaciones es la creación de redes backhaul, y estas pues, se caracterizan porque es posible interconectar los hotspots.
de una red de área local inalámbrica y redes de corto alcance para establecer pues, redes más amplias. Y como podemos ver cómo se hace toda la aplicación en la imagen. Entonces, en este caso tendríamos los hotspots que vendrían siendo el café y los portables que vendrían siendo los equipos, por ejemplo, los computadores, los portátiles, como ya había dicho, cualquier dispositivo que se pueda conectar mediante una red inalámbrica. Asimismo, esto es gracias al estándar 802.16e que hace todo el funcionamiento en cuanto a lo móvil. Y el 802.16/2004 que hace todo lo referente al backhaul y toda la conexión que fue, y este fue creado en el 2004. Tenemos las variantes del estándar IEE 802.16. En este caso tenemos que en el año 2001 se especificó el estándar 802.16. Dice que se creó la capa MAC, la capa física, para acceso inalámbrico de banda ancha fijo, y esto en una banda entre 10 y 66 GHz. Lo que fue en el 2002 se creó la A, y sucesivamente había una evolución desde el A hasta la K, y después tenemos el Wibro, y por último una que se encuentra en proceso. Entonces, en el 2002 se creó la 802.16a, la cual tiene nuevas especificaciones para la capa física y trabaja en frecuencias entre 2 y 11 GHz. También incluye toda la operación para redes malladas. En el 2003 se creó la 802.16b, actualmente se encuentra obsoleta y delimitada a las redes de área metropolitana inalámbricas en una banda entre 10 y 60 GHz. Ahí mismo en el 2003 se creó la variante C y para mejorar el perfil del sistema para la banda entre 10 y 66 GHz. En el 2004 se creó la 802.16d y esto con el fin de hacer mejoras para la capa MAC, conocida como la 802.16, que se creó en el 2004. Se consideró como la especificación base del acceso fijo de banda ancha inalámbrico. En el 2005 se creó la E, esta provee soporte específico para la movilidad, conocida como la 802.16/2005, y esta se considera como la especificación de referencia a todo el acceso móvil de banda ancha inalámbrico. Aquí abarcan todas las frecuencias, todas las líneas de 2G, 2.5G, 3G y 4G, y actualmente 5G. En 2006 se creó la F, que es la base de administración de la información. En el 2007 se creó la 802.16G, que está encargada de administración de red. Dentro de esta está el plano de procesamiento de gestión y servicios. Y actualmente ya ha sido sustituida. En el 2010 está el 802.16H, que es la coexistencia con bandas de frecuencia sin licencia. Más adelante hablaré sobre este tema. En el 2009 se creó la 802.16i, que es la base de administración móvil de la información. Y también en ese año se creó la J, que la especifica para la red de transmisión multisalto. En el 2007 se creó la K, que es la capa MAC como fuente. Y en el 2005 se creó Wibro. Wibro es un tanto diferente ya que este es un estándar coreano de banda ancha inalámbrico que se incorporó específicamente para todas las redes móviles. Por eso está el 802.16e. Y la 802.16m, la cual se encuentra en progreso hoy en día, y es una extensión más de la 802.16, pero esta va a ser encargada de dar velocidades de hasta 1 GB por segundo en reposo y 100 megabytes en movimiento. Entonces, seguimos con las bandas para WiMAX disponibles por región. En este caso de las bandas para WiMAX se debe operar en ciertas frecuencias, pero estas tienen que ser de un uso licenciado. Deben presentar políticas de calidad y de servicio.
También se debe cumplir con protocolos de protección y que la calidad de la comunicación sea la mejor. Todo esto depende del área geográfica en el que se encuentre la red o en este caso el continente. Para las bandas existen dos tipos, bandas con licencia y las bandas de uso libre. En el caso de las bandas con licencia es necesario que el operador adquiera un espectro. Para esto sería bastante complicado, ya que este espectro tiene un precio muy elevado, pues es variable dependiendo del país en el que se quiera conseguir. Y hay que pasar por muchas subastas, precios altos y por retardos bastante grandes. Pero excluyendo esto, permite conseguir una gran calidad y una interferencia muy baja en la frecuencia. Esta frecuencia va a estar asociada entre los 2.5 y 3.5 GHz. En el caso de las bandas de uso libre, pues estas ya son más usadas para países en vías de desarrollo o países subdesarrollados. En esta se puede reducir pues, su tiempo necesario para llevar el cabo en el mercado, ya que es más fácil, y pues los costes iniciales. Si se opta por una licencia abierta, una de las cosas buenas que tiene esta es que tiene su uso ilimitado en cuanto a la potencia de salida transmitida. Una de las limitaciones es la calidad de servicio, que vendrá dada también por el número de señales que afecten a los operadores. Entonces, en este caso tenemos acá a nivel mundial, cómo serían todas las bandas de frecuencias. Tenemos a Canadá, Estados Unidos, América del Sur y América Central, Europa, Medio y África, Asia y el Pacífico, y Rusia, con sus respectivas bandas de frecuencia a las que trabajan cada uno. Entonces, una conclusión en cuanto a estos dos tipos de bandas es que se obtiene una mayor calidad de servicio cuando se utiliza una banda con licencia, pero tiene un mayor coste de entrada, mientras que una banda libre de licencia presenta una menor calidad, pero tiene menor coste y una mayor interoperabilidad. En cuanto a las características, tenemos que tiene una distancia de hasta 50 kilómetros. Esto se debe gracias al uso de antenas direccionales, y que da una alta ganancia. Se pueden lograr velocidades hasta 70 megabytes por segundo, pero esto siempre y cuando el área en el que se encuentre localizado esté completamente limpia. Por ejemplo, aquí tenemos una imagen en la que podemos ver en internet la red de retorno y la estación base. Entonces, dependiendo de la situación geográfica, cualquier objeto que se interponga entre el receptor y el emisor va a generar una señal deficiente. En este caso, para tener una señal estable de 70 megabytes por segundo, no tendría que haber ningún tipo de obstáculo entre estos para que la señal se mantenga estable. Hay más facilidad para añadir más canales, pero todo esto es dependiendo de la regulación de cada país, como expliqué anteriormente. Permite dividir el canal de comunicación en pequeñas subportadoras. Estos son de tipo guardián y de datos. El ancho de banda va a ser entre 1.5 y 20 MHz. Utiliza modulación OFDM, que en su sigla en inglés sería Orthogonal Frequency Division Multiplexing, y OFDMA, que serían sus siglas en inglés Orthogonal Frequency Division Multiple Access. Entonces, en el caso de, ahora vamos a hablar un poco lo que es OFDM. Este es, como podemos ver acá, es un esquema de modulación, el cual se divide en 8 niveles. En este caso tenemos BPSK, QPSK, que se lo podemos ver acá en la imagen, QAM,
y este sería QAM16 y QAM64 y sus portadoras, que ya sea dependiendo de las que se necesiten. Entonces tenemos sus portadoras a n cantidad. BPSK se encarga de representar dos símbolos. En este caso serán información en bits, sería 1 y 0. Y también presenta una mayor inmunidad al ruido, ya que esta diferencia entre los números, entre los bits, que es 1 y 0, se diferencian como entre la mínima y la máxima. Entonces va a haber una rotación de 180 grados. Entonces, en el caso, por ejemplo, en el caso del salto de fase para 0 grados, sería 1. Y para 180 sería el 0. Ahora, seguimos con QPSK. Se refiere a un PSK, pero de 4 fases, en el que el transportista que envía el QPSK se divide en 3 secciones, que vendrían siendo 45, 135 y 225. Esto se hace en una rotación de 315 grados. Lo que es QAM eh, también se trabaja, en este caso, en datos, pero en binarios. Por lo general se trabaja en potencias de 2, ya que QAM es generalmente un número al cuadrado por sus siglas en inglés, y la forma más común en la que se trabaja es 16 QAM, 64 QAM y 256 QAM. Hay un problema, es que entre más bits se puedan transmitir, pero hay un problema con la energía en este caso, que al estar en puntos más cercanos la hace más susceptible al ruido y a la distorsión, lo que resulta que entre más tasa de bits se usen, pues mayor error va a haber en la señal. Así que en el caso de QAM, en el orden superior pues puede ofrecer datos menos confiables que un QAM de orden inferior. Tenemos la tecnología Smart Antenas. Esta es la encargada de mejorar la eficiencia y la cobertura. Estas antenas son propias ya en el sistema 3G. También tenemos que soporta varios cientos de usuarios por canal. Y todo esto es gracias al ancho de banda que maneja WiMAX. Y también pues que es adecuado a un tráfico continuo y no tiene problemas en ese tipo. También hay una posibilidad de formar redes de malla, pero para que los distintos usuarios puedan comunicarse entre sí sin necesidad de que haya una visión entre ellos. Y la seguridad alta. En cuanto a seguridad, existen pues medidas que se están teniendo en cuenta, y para una mayor seguridad pues se usa, en este caso de WiMAX, se utiliza encriptación, y esta encriptación va por medio de algoritmos para que se mantenga una seguridad bastante alta. La arquitectura de Red WiMAX, en este caso la tenemos aquí. Esta es una arquitectura basada en IP. En este caso tenemos la arquitectura de una red característica de un sistema de WiMAX. Como ya he dicho, esta está basada en IP. Y este modelo de red provee una arquitectura de red para el soporte ya sea a una red fija o una red móvil. Pero todo esto basado en un sistema IP. Para empezar, en la arquitectura de esta red se divide en 3 partes. La primera parte vendría siendo la estación de abonados, que se fija como para toda la parte de los móviles, que la podemos ver en la red como MS o MOSS. En la segunda parte se encuentra la red de acceso al servicio, o sea, ASN. Esta consta de varias estaciones bases y una más, que es pasarela, que esta vendría siendo ASN. Para esta vendría siendo ASN GW, y viene siendo ASN Gateway.
Y ahora lo que viene formando la parte de radio de la red, en la tercera parte se encuentra todo lo que es la conectividad de servicio, que en este caso vendría siendo es CSN, que se encarga de proporcionar toda la conectividad de IP. En este caso tenemos que ASN vendría siendo el acceso de servicio a la red, ASN Gateway, acceso de servicio a la red, pero en este caso Gateway, BS sería la estación base, CSN es la conectividad de servicio a la red, MS sería la estación móvil y MSS la estación móvil o de usuarios. Tenemos en este caso para este tipo de arquitectura el modelo entidad de la arquitectura para WiMAX. Esto pues se pueden ver distintas entidades que componen la arquitectura de esta red. Estos puntos se caracterizan por lograr interoperabilidad entre los equipos de los fabricantes. En este caso tenemos MS, MS como ya lo expliqué, ASN y CSN, y unas separaciones que vendrían siendo R1, R6 y R3. Entonces, ahora, R1 vendría a estar entre la estación de usuarios y ASN y se encarga de incluir los protocolos, el plano de gestión y define la interfaz de esta red. R2, como podemos ver arriba, está entre la estación de usuario y CSN. Y esta se encarga de proporcionar todo lo que es la autentificación y autorización de servicios y toda la configuración IP. Tenemos R3, que se encuentra entre ASN y CSN, ¿sí? Y este se encarga de soportar la gestión de movilidad. R4 está entre ASN y otra ASN. Ajá. Y esta se encarga de soportar la gestión de movilidad entre diferentes ASN. R5 está entre CSN y otra CSN y esta soporta todo el roaming de las diferentes eh, R5 entre CSN y CSN, ¿sí? Se encarga de soportar todo el roaming de los NSP. Y R6 se encuentra entre la estación base y ASN Gateway. Se encarga de toda la gestión de los túneles de IP para generar una buena movilidad. R7 es la interfaz lógica. Esta es opcional, ya que en este caso, como podemos ver acá en la imagen, pues no se ve especificada, ya que pues es opcional y en este caso no lo toman. Pero se encarga de la función de decisión y la función de aplicación de ASN Gateway. Y R8 vendría siendo la interfaz opcional. También no es obligatorio tenerla ahí. Y esta se encuentra entre la estación base y otra estación base. Y facilita la existencia de handovers rápidos y sin fallos. Tenemos ahora el funcionamiento de una red WiMAX. Entonces, en este caso, como ya he dicho al inicio, WiMAX funcionaría pues bastante similar al Wi-Fi, pero a velocidades más altas, con una mayor distancia y por ende pues una cantidad mucho más elevada de usuarios. WiMAX podría solucionar la carencia de acceso de banda ancha a las áreas urbanas, rurales y de las compañías de telefónica y las del cable que nos ofrecen, como ya había explicado anteriormente en las imágenes. La red WiMAX consta en este caso, como para ver en la imagen, de un emisor denominado estación base, BS o BTS, el cual se encarga de distribuir y ofrecer cobertura de WiMAX de hasta 8 kilómetros a la redonda a una serie de receptores como equipos locales de clientes que ya había dicho que se conocen como CPE. El principal objetivo de una arquitectura de WiMAX es conseguir la integración de los servicios de voz,
video y datos. También hay una palabra que se usa bastante en estos casos y es la interoperabilidad. Este también es uno de los objetivos principales de la arquitectura de WiMAX, garantizando pues esta interoperabilidad. De esto se puede concluir que la arquitectura de WiMAX representa una evolución de toda la infraestructura de las redes de telefonía y de telecomunicaciones. Entonces, podemos ver en la imagen que tenemos primero la entrada de línea de señal de WiMAX, que es la 802.16, y ahora más adelante explicaré muy bien todo lo referente al punto de visibilidad, ya que hay que hacer unos ciertos cálculos para que sea una excelente conexión entre el receptor y el emisor. Entonces podemos ver el punto a punto, la visibilidad directa entre la antena base, los CPE, los usuarios, y el Internet Backbone, la red de Telco Core o la red privada y el Internet. Tenemos ahora lo que vendrían siendo las topologías. La topología en WiMAX en este caso depende de varios factores. Entre ellos es la asignación del espectro, que ya he dicho que este espectro se ve en las bandas. Este es el espectro y también la capacidad, los servicios que se vayan a prestar y también los problemas relacionados con la implementación física. Las dos topologías principales en este caso son la estrella y la malla. En el primer caso, en la topología estrella, se observa una configuración de una red de retorno o backhaul para sistemas inalámbricos móviles usados con la tecnología de 2.5G y 3G. En el caso de una malla, pues esta se encuentra asociada más a frecuencia de los sistemas inalámbricos móviles. Como ya había dicho, todo lo referente a móvil se va a referir directamente al 802.16e. Ambas configuraciones pues tienen ventajas y desventajas. La configuración estrella tiene mayor capacidad en megabits y en kilómetros cuadrados. Y por otro lado, la configuración malla permite un despliegue más rápido, colocando las antenas principales en la zona donde se encuentre más tráfico. Ahora seguimos con las capas del modelo de la red WiMAX. En este caso, como podemos ver, trabaja entre la capa física y la capa MAC. El grupo IEE 802.16 pues, trabaja con lo referente en las capas del modelo OSI, en la física y en la capa MAC. En esta capa se encuentra la subcapa de convergencia y la subcapa de seguridad. En la capa física Pi, esta está basada en los estándares 802.16 y 802.16e. Para su diseño se especificó o se hizo bastante similar al del Wi-Fi, específicamente la norma de la IEE 802.11, que 11 se refiere a lo que es Wi-Fi, en este caso la A. Y a pesar de que muchos aspectos de estas dos eran diferentes, algunos pilares son bastante similares. Por ejemplo, como Wi-Fi y WiMAX están basados en principios de modulación OFDM. Sin embargo, en WiMAX, pues los parámetros de la capa física son muy diferentes a los del Wi-Fi, ya que ambas tecnologías pues, van a trabajar en entornos muy diferentes. En cuanto a la capa MAC, la función de esta capa pues, consiste en administrar todos los recursos de los enlaces aéreos de manera eficiente. En este caso tenemos que proporciona acceso para las redes punto a multipunto, soporta redes de áreas metropolitanas, posee una conexión orientada, apoya a los usuarios en entornos difíciles y ofrece flexibilidad QoS.
En este caso, lo que es apoyo a los usuarios en entornos difíciles, esto hace referencia al alto ancho de banda, a los cientos de usuarios, perdón, que hay por canal, y al tráfico continuo y descargas en eficiente uso específico. Ahora seguimos ya para lo que son los enlaces y la zona Fresnel. Existen tres tipos de enlaces. En este caso tenemos el enlace LOS, que sería Line of Sight, el Near Line of Sight, que sería el NLOS, y el NLOS, que en este caso es en mayúscula, sería el Non-Line of Sight. En este caso tenemos una ecuación que se usa en este caso que vendría siendo Rn igual a 548 raíz de n de D1 por D2 sobre Fd. En este caso Rn vendría siendo el radio de la zona Fresnel. F vendría siendo la frecuencia, como sabemos frecuencias en este caso se trabaja en megahertz. D1 vendría siendo la distancia del transmisor al obstáculo. D2 vendría siendo la distancia del obstáculo, pero ahora hacia el receptor. Y D vendría siendo ya la distancia entre el transmisor y el receptor. Obviamente todas estas distancias van a ser en kilómetros debido a la gran zona que maneja WiMAX. Para establecer las conexiones de comunicación entre el transmisor y el receptor, hay que establecer primero una altura. Esta altura, como podemos ver aquí, la denotaremos como R. Esta altura va a estar en la primera zona Fresnel y debe estar al menos 80% libre de obstáculos. El primer tipo de zona Fresnel se refiere cuando hay una línea de vista. Aquí me pasé. Aquí, el primer tipo. Se refiere cuando hay una línea de vista directa entre el transmisor y el receptor y que la zona de Fresnel está pues, completamente despejada. El segundo tipo se refiere a que hay una visibilidad más o menos, o sea que está parcialmente obstruida, que puede haber un árbol, un edificio o algo así, ya que lo que es WiMAX, ya lo que son el clima, en las zonas rurales, por ejemplo, lo que son los árboles, montañas, demás, en lo que son en las ciudades, los grandes edificios, todos los que son láminas, paredes y todo este tipo de cosas afectan a la señal. Por eso es indispensable pues, tener el CPE en una zona donde esté directamente ubicada contra la torre. Entonces, aquí tenemos un ejemplo más claro para que pues, hacerse una idea de cómo funciona la zona Fresnel. Tenemos, pues, imaginar una tubería virtual, donde en esta viaja la mayor parte de energía entre el transmisor y el receptor. Entonces, con el objetivo pues, de evitar pérdidas, no debería haber obstáculos en esta zona, ya que el obstáculo interferiría en el flujo de energía. Entonces, volviendo otra vez al caso, si la mitad de la zona Fresnel está tapada con un obstáculo, la antena se encuentra en el límite de visión directa y se producirían pérdidas en cuanto a la potencia de señal. En los casos del sistema Fresnel, la pérdida sería de unos 6 decibelios. Entonces, en el caso Fresnel tenemos 3 zonas, todas son elipsoides, y tenemos el transmisor, el receptor y una distancia D1 y D2. Para cada uno hay que tener en cuenta la altura. En este caso la altura, como había dicho, se denota como R. Y esta altura es la que nos va a identificar bien cómo se va a hacer toda la especificación de la zona Fresnel y ver cómo se hace toda la implementación. Aquí tenemos un mejor ejemplo de cómo sería toda la zona Fresnel. Tenemos la zona visual, que vendría siendo la del medio, y la zona Fresnel sería la que está abajo. Como pueden ver, hay un obstáculo que vendría siendo la montaña, y este obstáculo hay que tenerlo en cuenta ya que
pues obviamente hay que aplicar todo lo que ya expliqué, la ecuación y todo esto para que evitar las pérdidas. En este caso, pues para que una zona Fresnel funcione adecuadamente, tiene que tener un 80% de visibilidad. Las ventajas, en este caso ventajas, pues tenemos que se puede añadir más canales fácilmente, dependiendo pues ya sea de la regulación de cada país, como ya he mostrado en cada país o continente tiene sus respectivas regulaciones. Posee anchos de banda configurables y no cerrados, sujetos a la relación del espectro. Se capta diferentes topologías de red, ya sea punto a punto o multipunto como mostré, o ya sea fijo o móvil. Y soporta 100 usuarios por canal gracias a su ancho de banda. Además, pues se encarga de transportar todo lo que es IP, Ethernet, etcétera, y múltiples servicios de multimedia. Las desventajas sería que las dudas sobre la seguridad han sido el principal freno para los operadores comerciales como para los usuarios empresariales a la hora de realizar mayores inversiones y acometer proyectos Wi-Fi de gran envergadura. Esto ya han habido varias empresas, la encargada de WiMAX vendría siendo WiMAX Forum, y WiMAX Forum junto a otras entidades ha estado manejando todo el sistema de seguridad para que los usuarios están manejando un sistema de seguridad más robusto, por así decirlo, para brindarle a sus clientes un entorno en el que se sientan más seguros. Ahora, una comparativa entre lo que es el WiMAX y el Wi-Fi. Especificación, y es que el WiMAX, como ya dije, es el estándar 802.16, mientras que el Wi-Fi es el 802.11. La versión de estándar tenemos la A, la D y la E en WiMAX, mientras que en el Wi-Fi tenemos la B, la G y la N. Su fecha de lanzamiento fue en el WiMAX en 1997, mientras que el Wi-Fi fue en el 2004. Las bandas de frecuencia del WiMAX es entre 2.5, 3.5 y 5.8. Las de Wi-Fi vendrían siendo entre 2.4 y 5. La velocidad de datos de WiMAX va a ser de 124 MB por segundo. Y como ya había dicho, con el nuevo sistema que se está trabajando, las actualizaciones podrían llegar hasta 1 GB por segundo. Wi-Fi van a ser de 11 a 54 MB por segundo, pero últimamente está trabajando hasta 1.2 GB por segundo. Obviamente Wi-Fi tiene un rango de 300 metros, mientras que WiMAX tiene pues en kilómetros, ya 70 kilómetros, 50 kilómetros aproximadamente. El ancho de banda va a ser entre 1.5 y 20 MHz y el de Wi-Fi entre 10, 20 o 40 MHz. El rango, como ya dije, entre 8 y 50 kilómetros y para Wi-Fi, pues como especifique, son 300 metros para dispositivos. Y hasta 5 kilómetros, pero conexiones exteriores punto a punto. La cobertura va a ser soportada en WiMAX, va a ser soportada en mallas basadas en estándares y antenas inteligentes, modulación adaptativa que permite sacrificar el ancho de banda a cambio de un mayor rango de alcance. En el caso de Wi-Fi, tenemos que la red es de tipo LAN inalámbrica. La escalabilidad. Entonces, en el caso de WiMAX, está diseñado para soportar de manera eficiente de 1 a cientos de usuarios como abonados limitados para cada dispositivo CPE. Los tamaños flexibles del canal es entre 1.5 y 20 MHz y esta tecnología es escalable de frecuencia ortogonal de acceso múltiple o, como ya he dicho, OFDM. En el caso de Wi-Fi está diseñado para aplicaciones LAN con usuarios que van de 1 a 10 con un abonado para cada dispositivo CPE y los tamaños fijos son de 20 MHz. Y la calidad de servicio se conoce como QoS y está basado en las conexiones que se establecen para las estaciones bases y el dispositivo del usuario. Cada una de las conexiones establecidas se basa en algoritmos de programación y en el caso de Wi-Fi utiliza información de acceso. Esto puede llegar a interrumpir la conexión de acuerdo al rendimiento que ofrezca la red utilizada.
En el caso de Half o Full Duplex, en el caso, WiMAX trabaja con Full Duplex y Wi-Fi trabaja con Half Duplex. Y ya para finalizar, estoy investigando un poco sobre WiMAX en Colombia, y es que la empresa Orbitel, ETB y Telecom ofrecía servicios de WiMAX para lo que era Medellín y Bogotá, con tarifas mensuales. Todo esto fue en el año 2006. Ofreció tarifas de 39.500 al mes y hasta 34.950 para el uso del CPE. O sea que para obtener el CPE se pagaban 35.000 pesos, y para la tarifa normal de WiMAX serían 40.000 pesos. Obviamente el CPE lo han es como una especie de arriendo, así que también hay que pagarlo mensualmente. Para este cobrarían o cobran 7.000 por contar con uno de estos, 7.000 pesos. Y existían combos de WiMAX con voz IP, y las tarifas variaban dependiendo. Por ejemplo, si eran de 66.000, le cobraban a usted el CPE. Y si eran de 400.000 pesos en adelante, ya se lo dejaban gratis. Esto sería todo por parte de mi presentación sobre el 802.16, que vendría siendo WiMAX. Muchas gracias.